se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el León, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Todos se postrarán ante Él, todos se postrarán ante Él, todos se postrarán ante Él, todos se postrarán. Él es el León, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante Él. Hermanos amados, qué lindo encontrarnos otra vez y reflexionar en la verdad, en un mundo que está desarticulado precisamente por la carencia de la verdad y en muchos sentidos vierte su influencia dentro de la iglesia, produciendo lo que para mí es una tragedia de la fe, que es una especie de inversión de la fe. La fe enferma es la que pone a Dios al servicio de la gente y una fe correcta es la que nos pone a nosotros al servicio de Dios. Lo único que tiene sentido en nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Es más que no pecar o que vivir esforzadamente, es decir, lo que da sentido a mi vida, la esencia de la vida es Cristo y voy a vivir para agradarle a Él. Y hoy quería, en dirección de compartir algunas reflexiones respecto a la fe misma, la sustancia de la fe, algunas cosas que pueden ser interesantísimas para que cada uno haga una
introspección para que cada uno se considere a sí mismo. ¿Vieron? Pablo dice en Romanos 12 que por la gracia que le fue dada, recomendaba a cada uno de los que estaban entre los de Roma que pensase de sí con cordura, con moderación, con equilibrio, conforme a la medida del don de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3 dice eso. ¿Qué es que piense de sí con cordura conforme a la medida del don de fe que Dios repartió? Pues la fe, no las apelaciones mágicas o la superchería, no, la expansión mística, no, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la fe a partir de lo que Dios dice, porque el primer efecto de la fe es ponernos donde Dios dice que estamos y no donde nos percibimos. Así que lo que Pablo dice ahí es que la fe no es algo que se puede lograr haciendo fuerza, sino que cada uno tiene que pensar de sí mismo con cordura, conforme a la medida del don de fe que Dios repartió a cada uno. Y digo que qué interesante, porque la medida la pone Dios, pero la calidad de la fe, la virtud de la fe, la pone cada uno de nosotros. Y no se logra en la cantidad, se logra en la pureza de la fe. Y la pureza de la fe esencialmente ubica la fe y permite que la fe en mí produzca una vida no circunstancial, sino con la mirada puesta en Jesús, que es precisamente el autor, el que diseñó la fe, y el consumador, el que la cumplió. Dice el autor y consumador de la fe, voy por Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de sí, esa confianza, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y es maravilloso, porque cuando uno pone la mirada ya no en lo que cree que es suerte o que todo le sale bien o le sale mal, lo que está haciendo es sustraerse de las realidades temporales para empezar a habitar la eternidad, lo cual nos hace funcionalmente invulnerables. Y quería hacer reflexiones que tratan de seguir un hilo espiritual. Ustedes disculpen, todo es prestado. Pero me llamaba la atención que el apóstol Pablo dirigió sus cartas a regiones, a localidades y lugares. Por ejemplo, los romanos, los corintios, los gálatas, los efesios, los filipenses, los que habitaban en una región geográfica determinada. Y también a personas como Timoteo, Tito, Filemón, y también a una nación, como la epístola a los Hebreos, si es que realmente la escribió él. Pero lo que me llama la atención es que el apóstol Pedro, en vez de dirigir la carta a una región espiritual o a una persona determinada, en su segunda epístola aclara a quién está dirigida la carta. Son cartas que, como son universales, cualquiera las puede leer, pero pareciera que él dice, no cualquiera las puede entender.
Yo te quiero compartir en 2 de Pedro, en el capítulo 1, el verso 1, donde dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y yo digo, no es una fe enorme que resucita muertos y me evita el filo de espada. Es una fe que me pone al servicio de Cristo, no solo para vivir por Él, sino para morir por Él, como han hecho estos hombres de Dios. Y lo extraordinario es que esta carta dirigida a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, nos hace revisar cuál es la fe a la que en general el cristianismo de Occidente ha estado acostumbrado, que es la fe que en todo caso se invoca a la persona de Dios para lograr algunos resultados, para que algunas cosas desagradables no nos ocurran y para que otras agradables sucedan, pero es falaz. No nos conviene que Dios haga lo que nosotros estamos esperando. La fe lo que tiene que hacer es justamente lo opuesto, que Dios logre de nosotros lo que Él espera de nosotros, no para que nosotros logremos lo que esperamos de Él. Digo, ¿podrá sanar Dios esta cuestión de nuestro corazón? Porque es fuerte la idea de que si le pedimos, Él nos va a dar. Pero si pedimos conforme a su voluntad, ahora ya mejoramos la actitud. Y quería decirles porque el pasaje que más reflexiona acerca de la fe y relata algunos ejemplos es el de Hebreos 11. En el último mensaje hablé algunas cosas acerca de esto. Terminé con la vida de Enoc, que Enoc a los 65 años parece que la esposa tuvo un hijo, Matusalén, y después de eso dice, caminó Enoc 300 años con Dios y no conoció la muerte. Ahora, ¿qué es lo que hizo que este hombre volviera su corazón a Dios? No sé. Probablemente el nacimiento de Matusalén trajo algún trauma a la esposa, a la familia. Pero lo que me inspira es que a partir de allí, de esta cosa, fue como una bisagra y caminó Enoc con Dios 300 años. No apagó fuegos impetuosos, no evitó que se lo coman los leones, no resucitó muertos, pero hizo algo que Dios se espera de todos nosotros, que camine durante toda la vida tomado de la mano de Dios y haciendo lo que a Él le agrada. No es una fe que tiene puntos estridentes. Es la fe que nos permite reflejar a Cristo cada día de nuestra vida para cualquiera que nos mira. Eso es lo que recomienda Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver ellos vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hoy quería referirme a otro hombre de la fe, Noé. Noé era el bisnieto de Enoc. Y este hombre le tocó oír la voz de Dios y una clara instrucción. Tenés que hacer un barco de madera de gofer. Y está bien. Ahora,
¿dónde lo tengo que hacer? Y pareciera que en una montaña. ¿Pero cómo? Voy a hacer un barco donde no hay agua. Ya va a haber agua. ¿Pero por qué va a haber agua? Porque va a llover. ¿Y qué es llover? Bueno, llover, el agua tiene 3 estados, sólido, gaseoso y líquido. Entonces, se van a formar nubes, es el estado gaseoso. Eso no sabía Noé. Y entonces esa agua va a ir, yo la voy a mover por todo el mundo y en un momento la voy a condensar por un cambio brusco de temperatura y va a empezar a llover. ¿Y qué es la lluvia? Y que el agua que está en el cielo va a caer. ¿Y por qué no cae ahora? Y porque todavía no... Bueno, mira, Noé, hace un barco como yo te digo. Y le dio la medida, Noé lo puso adentro a todos los animales, 7 parejas de los buenos y otras 2, una pareja de los que no eran limpios, y subieron al arca de Noé. Y cuando subieron al arca, cerró el Señor la puerta y empezó a llover. No es común, viste que la mente usa, quiere siempre la explicación de lo que Dios te dice. Y no siempre hay explicación que sea comprensible a gente con una mente tan finita como la nuestra. Lo que dice el Señor se va a cumplir acabadamente. Y ahí había que hacer un arca. Cuando empezó a llover, el agua cubrió toda la tierra, creo que 15 codos arriba de los montes más altos, o sea, unos 4,5 metros, y todo ser viviente que no estaba en el arca murió. No es fácil entenderlo, ¿eh? No es fácil entenderlo. Estuvieron arriba del arca, parece, unos 150 días hasta que la tierra se secó cuando paró de llover. Pero lo que digo es que todo lo que Dios enuncia se va a cumplir. Él está por arriba de todas las cosas. Por la fe entendemos que lo que hay, que lo que se palpa, lo que se ve, fue hecho de lo que no existía. Nosotros estamos bien pensando que las cosas son transformables, combinables. No. Dios crea las cosas. Uno que se confundió mucho con eso fue el diablo, que no supo medir la distancia enorme que lo separaba de Dios. Se vio lindo, poderoso, y dijo, bueno, subiré a donde están las estrellas de Dios y allí construiré mi trono. Y Dios dijo, pero ¿cómo? Hay un solo Dios. Y yo soy creador y vos sos criatura. No es lo mismo ser alguien que crea que alguien que es creado. Así que así le fue el diablo, que Dios lo echó de su gloria y se halló en sí maldad. Y por eso Dios lo destituyó del reino de los cielos. Bueno, pero es necesario comprender a Dios y su poder, y que todo lo que Él dijo y está en su proyecto se va a cumplir sin que falte absolutamente nada. Y de esto quiero hablar, porque cuando Noé terminó el arca, subieron las especies y se cerró la puerta, empezó a llover, y donde no había agua, cuando las aguas crecieron, levantaron al barco en el sitio donde estaban, y así se salvó la humanidad y parte de la creación conforme al designio del Señor. Nosotros que creemos en una fe que se puede comprender,
Fíjate cómo empieza otro de los señalados como hombres de fe, de la fe que Dios aprueba, no esa cosa que tiene más de coraje e ilusión y egoísmo muchas veces, que es Abraham. Abraham era hijo de Taré, estaba por Ur de los caldeos, y Dios le habló a Abraham. Dice Génesis 12, pero Dios le dijo a Abraham, mira cómo empieza este hombre que después fue llamado padre de la fe. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Es complejo dejar todas las cosas, porque no le dijo que deje el pecado. Lo que le dijo es que se deje a sí mismo y que se aleje de todo lo que le proporcionaba cierto nivel de seguridad, porque la seguridad, conforme a la fe de Dios, tiene que estar puesta en Él, no en las cosas. Así que allí Abraham se tenía que ir de la tierra de la parentela, de la casa del padre, a la tierra que Dios le iba a mostrar. O sea, lejos, pero sin que Dios le diga, no es que andate de este lugar y te voy a dar un lote en la costa. No. Es, vete de todo lo que te da seguridad a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Digo, qué extraordinario. ¿Qué es que no sabía a dónde iba? Él sabía a dónde iba. ¿Cómo puedes saberlo tú o lo sé yo? Salió de él a Dios, de sus propios planes a la eternidad santa. Y Dios le sigue diciendo, y haré de ti una nación grande. Y digo, claro, a ninguno de nosotros se nos ocurriría decirle al Señor, Señor, hacé de mí una nación grande. Es más, ninguno de nosotros podría llegar a lograrlo conforme a sus propios planes y proyectos. ¿Por qué es interesante verlo así? Porque si Dios no logra despegarnos a nosotros de nuestras cosas y de lo que nos da seguridad, si no logramos desvincularme espiritualmente de todo esto, como dice bien Hebreos 12:1, así que hermanos, teniendo alrededor nuestro tan grande multitud, tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque es imposible construir desde nuestra humanidad y desde nuestra capacidad natural, es imposible construir el propósito de Dios. La única manera es ser parte del proyecto de Dios, es estar en Cristo, donde hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según lo que dice Hebreos 1:3. Ahora, y 4. Yo quiero referirme a esto porque la fe que se está utilizando tiene que ver más bien con lo que Dios nos da, y la fe que Dios establece como modelo eterno en las Escrituras es la fe donde Dios obtiene, y cada uno de estos avanza haciendo la voluntad de Dios y de ninguna manera obtiene muchas cosas. Así que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y dice Hebreos, porque él estaba buscando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Interesante, ¿eh? Qué interesante. Dice, hay otros modelos que los vamos a seguir hablando como para poder reflexionar acerca de cada uno de ellos. Pero mencionando esto, el Señor dice que conforme a la fe, murieron todos estos sin haber
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué es eso? Los logros, la realización, las aspiraciones, las vocaciones de la realidad de este mundo son efímeros. Son efímeros. Otro hombre de Dios, del cual voy a hablar a futuro, dijo: nada traje a este mundo y nada me voy a llevar de él, querido. Nada. Nada. Quiero tener la libertad gloriosa de los hijos de Dios para poner la mirada en Él y dirigirme siempre hacia lo eterno, para no quedar atrapado en las cosas de aquí y llamar éxito a lo que el mundo llama éxito y llamar fracaso a lo que el mundo llama fracaso. Por favor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¡Qué tremendo! Digo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y en el verso 39 dice otra vez, y todos estos, léete el capítulo, ¿no? Porque ahí dice que algunos por la fe apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, y de pronto dice, y otros fueron aserrados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hoy me levanté con una fe de que le tapo la boca al león? ¿O que si Nabucodonosor me condena al pozo de los leones, allí, en ese lugar, Dios va a estar conmigo? Así Dios va a estar contigo. Eso es fe. Si Dios lo permite, la voluntad de Dios se tiene que cumplir y eso es eterno y Dios no es hombre para que mienta. Entonces cuando termina Hebreos 11 en el verso 39, después de decir otros fueron aserrados, digo, ¿qué es esto que me desperté hoy? Digo, hoy tengo una fe de que me van a cortar con una sierra. No es una fe funcional al propósito de Dios. Entonces, lo que está diciendo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo alguna cosa mejor Dios para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo el proceso de Dios en nuestra vida tiene que ver con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y esto no es una fe que consigue de Dios, sino una fe que me lleva a entregarme, a rendirme a Él. Y digo, qué extraordinario, porque aunque se ven milagros y todo esto muchas veces dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la verdad, no toda la gente es sana. Muchos parten con el Señor. Y Pablo también resuelve eso. Dice, porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, morimos para Él. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermano. Ese es el legado de eternidad que Dios ha puesto en su pueblo. Y al ponerlo en su pueblo, lo puso en ti y lo puso en mí. Yo quisiera quitar los temores, orar para que Dios arranque los temores, las dudas del corazón de su pueblo. No hay ninguna cosa que no esté planeada por Dios mismo. Y hay que poner la mirada puesta siempre, hay que poner la mirada en Jesús. La mirada tiene que estar siempre puesta en las realidades de este mundo que nos hacen inestables. Uno levanta la vista y ve al Señor en el trono
y el trono ese se vuelve inconmovible. Vamos a orar al Señor y a pedirle que quite la ansiedad, el temor del corazón de su pueblo, pero aparte de su pueblo, en ti y en mí. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso. Revélanos tu voluntad, revélanos la calidad de la fe, la sustancia de lo eterno en nuestra vida y del llamamiento santo, para que todo, absolutamente todo, sea y viva para tu gloria. Gracias porque tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.